Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para que juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Sean bienvenidos a este canal donde el objetivo es crecer en conocimiento, tener estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan el material que se predica en este canal. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos. Quiero que tomen su Biblia, papel y lápiz, porque vamos a tener una clase sólida de conocimiento espiritual. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, para que podamos entender tu palabra, podamos asimilarla y podamos también obedecerla. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aprender mucho de tu palabra, puedan prepararse, puedan consagrar sus vidas, puedan aprender mucho de tu palabra. Señor, reconocemos de que estamos en los últimos días. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, capacidad para poder detectar los engaños del enemigo. Quédate con nosotros, Señor, en este estudio, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que se puedan concentrar porque vamos a tener una clase sólida y al mismo tiempo muy delicada. Necesito que se concentren. Yo sé que si lo hacen van a poder asimilar este interesante tema que para mí creo que es demasiado importante. Hermanos, ¿de qué se trata el estudio o de qué se trata la clase? Vamos a hacer un estudio amplio y profundo y exegético para demostrar de que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro del pueblo, no fuera. Estamos en cierta manera confundidos al creer de que los enemigos del pueblo de Dios están fuera. Pero vamos a ver de que Satanás siempre ha usado este método, infiltrar a enemigos para atacar al pueblo de Dios desde adentro. O sea que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro, no fuera. Digo los peores. Es cierto que hay enemigos externos, pero vamos a ver de que los peores enemigos están dentro del pueblo de Dios interno. Así que, hermanos, es importante que estemos alerta para que nosotros no vayamos a ser presa fácil del enemigo. En el estudio que vamos a tener a continuación presentaremos las evidencias bíblicas y del espíritu de profecía que demuestran de que la persecución va a iniciar dentro del pueblo de Dios y que solamente hay dos bandos. Si no somos perseguidos, vamos a ser los perseguidores, porque según la Biblia solamente hay dos bandos. Así que quiero que tomen papel y lápiz para que puedan ustedes leer conmigo las citas, anotarlas y corroborar. Como dije al principio, y lo he dicho en muchos temas, no necesito, hermanos, que crean lo que yo digo, en ninguna manera. Lo que sí necesito, al 100% lo digo, es que usted crea lo que está escrito. No se deje guiar por el conocimiento de alguien, no se deje guiar por lo bonito que alguien predica, no se deje guiar por la popularidad de alguien, no se deje guiar por la fama de alguien, no se deje guiar por la elocuencia que tiene en predicar a alguien. Estamos en el tiempo, hermanos, donde no debemos de confiar en nadie, solamente en Cristo y en su palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía que está en Dones Espirituales, Spiritual Gifts, tomo 2, página 277. Esta cita es tremenda, vale la pena que la usemos para iniciar. Noten lo que dice la sierva del Señor.
se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado estos años desde su caída, sino que ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto, sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje religioso. Noten que se disfraza. Así que no se dejen guiar por alguien que predica bonito. No crean en eso. Porque el diablo también se hace pasar como un ángel de luz, dice Pablo, se disfraza. Y noten cómo dice, y están más cubiertos con un ropaje religioso para ocultar su deformidad. Y el poder de Satanás para tentar y engañar es 10 veces mayor que los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira, su odio se hacen más frecuentes a medida que se acerca su tiempo de obrar. Esta cita, hermanos, me impacta cuando la leo. Cómo el diablo es astuto, cómo el diablo engaña a los cristianos, cómo el diablo mete cizaña en el pueblo de Dios y se disfraza como ángel de luz para tentar y engañar. Así que, hermanos, ya es hora de que dejemos de ver a los hombres, ya es hora que dejemos de ser idólatras de los hombres. Miremos a Cristo y su palabra, porque Satanás hoy más que nunca dice que anda airado, su odio y su ira ha aumentado a medida que pasa el tiempo. Ok, entonces es bien importante que entendamos de que estamos guerreando con un enemigo astuto y poderoso, que solamente aferrados a Cristo es que nosotros vamos a poder vencer sus artes maléficas. Es interesante lo que dice el Espíritu de Profecía sobre los dos bandos que hay dentro de la iglesia. Esto está en el libro Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1. Dice, noten, mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de iglesia. Noten, dos grupos dentro de la iglesia que están en constante conflicto. Entonces, hermano, no se alarme, no se sofoque, no se ponga espantado, no se desanime cuando vea conflictos dentro de la iglesia, porque aquí dice que hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de iglesia, una de ellas para obra de la purificación de la iglesia y la otra, dice, para la corrupción del pueblo de Dios. Nosotros decidimos en cuál bando estamos. Si tú eres de esos predicadores neutrales, si tú eres de esos cristianos neutrales y flojos, automáticamente te pones del lado del maligno, de ese grupo, de esa influencia que está corrompiendo a la iglesia, de ese grupo que se encarga de meter cizaña, de corromper al pueblo de Dios, de mezclar la mundanalidad con lo santo y lo profano, de ese grupo apóstata que se encarga de contaminar a la iglesia desde adentro. Dice la cita, se la leo otra vez, una de ellas para la purificación de la iglesia, o sea, un grupo, la otra para la corrupción del pueblo de Dios, dos grupos que están en constante batalla dentro del pueblo de Dios. Lo dice la cita, no yo. Se la repito, Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1. Ok, vamos a ver muchos ejemplos bíblicos donde la Biblia presenta que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro y que la persecución se va a levantar dentro. Noten cómo dice esta cita de la sierva del Señor, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 33, párrafo 1, hablando de los agentes de Satanás, dice ella, Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz.
Terrible, hermano, esta cita. No se deje guiar por lo bonito que alguien predica. No se deje guiar por la elocuencia de alguien que predica bonito. Sígalo de cerca. Y cuando lo siga de cerca, va a notar cómo el diablo lo usa para que esa persona engañe a la gente. Interesante. Noten, se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos y engañador y mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito. Escuchen, hermano, pero tiene más éxito. Esto me llamó la atención. Cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Y esto es más terrible. Y cuando mayor sea la influencia y más elevada la posición que ocupen y mayor conocimiento profesen de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlos. Terrible, hermanos, esto sí es terrible. Cuanto mayor sea la influencia, el diablo tiene más éxito para engañar a las masas. Noten, hermanos, esta cita es reveladora. Los agentes de Satanás están dentro. Ahora, usemos la Biblia. Quiero que ahí donde está usted sentado, quiero que abra su Biblia y lea lo que el hermano Rafael va a decir. Necesito que usted crea lo que está escrito. Génesis 4, versículo 8 al 11, habla de cómo Caín mató a su hermano. Y vamos a ver cómo se repite la palabra hermano, dando a entender de que quien asesinó a Abel fue su propio hermano. Noten cómo dice Génesis 4, versículo 8 al 11. Y dijo Caín a su hermano. Noten cómo se repite vez tras vez la palabra hermano. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Otra vez se repite la palabra hermano. Y lo mató. Noten quién mató a Abel. Su hermano cercano, con el que convivía en la casa, con el que comían en la misma mesa, hijos de los mismos padres, hermanos que recibieron la misma educación, que compartieron muchos años de vida juntos. Fue su propio hermano que lo conocía, hermano carnal y hermano espiritual, mató a su hermano Abel. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Miren cuántas veces se repite el término hermano, porque es un énfasis. Dios quiere recalcar acá, Dios a través de Moisés quiere recalcar que la persecución fue entre un hermano contra otro. Terrible, hermanos. Noten cómo dice el apóstol Juan en su carta. 1 Juan 3:12. 1 Juan 3:12 dice: no como Caín, quien era el maligno y mató a su hermano. Fue su hermano cercano que estaba en la misma casa. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Noten que fue un conflicto entre hermanos de la misma casa. ¿Saben de que la Biblia enseña de que Esaú persigue también a su hermano? Es interesante. Jacob y Esaú eran hermanos. Y Esaú se levanta también contra su hermano. Génesis 27:41. Génesis 27:41 dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido,
y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué terrible, hermanos. Noten que fue Saúl que se levanta contra su hermano Jacob y lo mataré, dice. Noten que la persecución se levantó internamente en la misma casa. Esaú era hermano de Jacob. Terrible, hermanos. ¿Y qué diríamos, hermanos, de José? Quienes vendieron a José a los amalecitas fueron sus propios hermanos. Los propios hermanos de carne y espiritual, porque eran espiritualmente también hermanos, le tenían odio a José. Y los mismos hermanos que lo odiaban lo vendieron a los amalecitas. Ustedes conocen la historia. Noten cómo dice Génesis 37:4. Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Noten que lo odiaban y lo maltrataban con palabras. No podían hablarle pacíficamente. Lo odiaban sus propios hermanos. Ahí mismo dice en el versículo 11, Génesis 37:11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ver cómo sus propios hermanos odiaban a su hermano José. Noten, hermanos, estos ejemplos son reveladores que nos ayudarán a entender y a divisar que la persecución en los últimos días será entre los mismos hermanos, porque los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro, no fuera. Quiero que entienda esto bien y que le quede claro. Nunca ha sido de manera diferente. Siempre ha sido lo mismo, que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro, no fuera. ¿Y qué diríamos, hermanos, de Saúl, que odiaba a David? Saúl odiaba a David. Es interesante ver, hermanos, que Saúl era el rey de Israel. Y Saúl, usado por Satanás, sabía de que el rey David iba a ser el rey de Israel, porque de David iba a nacer el Mesías, el hijo de David. Y Saúl odiaba a David. Noten, del mismo pueblo se levantó la persecución contra David. 1 Samuel 18:11. Y arrojó Saúl la lanza. Saúl 3 veces quiso clavar a David en la pared con una lanza. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Interesante, hermanos. Muy interesante. Noten cómo dice 1 Samuel 19, versículo 1 al 2. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1 al 2 dice: habló Saúl a Jonatán, o a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Noten lo que está planeando el rey Saúl, queriendo matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Noten, vemos aquí otro ejemplo, cómo la persecución se levantó del mismo pueblo de Dios, Saúl tratando de matar a David. ¿Y qué diríamos, hermanos, acerca de Jesús? ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Su propio pueblo, sus propios hermanos, los judíos, buscaron la ayuda del poder civil de Roma para matar a Cristo. La persecución contra Cristo se levantó en el mismo pueblo, en Jerusalén. Hay una profecía en el Salmo 69, versículos 7 al 9. Salmo 69, versículos 7 al 9 dice: porque por amor de ti he sufrido
afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice que aquí Jesús, hay una profecía mesiánica de que sus propios hermanos lo odiaban. Es interesante que esto está también en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 se nos dice algo interesante en el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Noten que los que odiaban a Cristo eran sus propios hermanos. Ahora, pero ¿quiénes son los que rechazaron a Cristo? Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten, quienes rechazaron a Cristo, al Hijo de Dios, fue su propio pueblo. Quienes aborrecían a Cristo fue su propio pueblo. Ahora, ¿y qué diríamos, hermanos, cómo el diablo atacó a Israel? Saben, hermanos, que el diablo es astuto. La historia dice que Israel, cuando salió de Egipto, junto con Israel salió una gran cantidad de gente de todas las naciones que por miedo a las plagas se unieron con Israel. Pero esta gente no era el pueblo, sino que era gente impía que por miedo se habían unido a Israel. El espíritu de profecía se le llama a esta multitud la multitud mixta. Era gente impía que el diablo infiltró en medio de Israel para que esta multitud mixta provocara la apostasía, la murmuración y la falsa adoración. Fue esta multitud mixta que estaba llevando a Israel otra vez a Egipto. Fue esta multitud mixta la que provocaba los tumultos en el pueblo de Israel. Era esta multitud mixta la que presionó a Aarón para que hicieran un ídolo en forma de toro para darle culto a Dios al estilo egipcio. La multitud mixta era la que provocaba la apostasía y murmuración en medio de Israel. El diablo levantó una apostasía en medio, porque en medio de Israel se habían infiltrado los agentes de Satanás, y el espíritu de profecía le llama multitud mixta. Era gente impía que no era de Israel, pero que se había unido con Israel por medio de las plagas. Esto sucedió cuando Israel salió de Egipto. Esta cantidad de gente impía se unió con Israel, y esta gente fue la que provocaba pleitos y contiendas en medio de Israel. Terrible, hermanos. ¿Dónde dice eso? Éxodo 12:38. Noten cómo dice. Éxodo 12:38. También subió con ellos una gran multitud de todas las clases de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Esta es la multitud mixta. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 348, párrafo 5. Patriarcas y Profetas, página 348, párrafo 5 dice: después de 3 días de viaje comenzaron las quejas. Pero ¿quiénes hicieron estas quejas? Vamos a ver. Estas se originaron entre la turba mixta, que estaba compuesta por mucha gente que no se había unido completamente a Israel. O sea, eran neutrales, sino que se mantenían siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. ¿De qué clase de crítica se habla acá? Quiero hacer un paréntesis para explicar esto. Hermanos, de la crítica que se habla acá es al inverso. Esta gente criticaba la verdad, el mensaje a los siervos de Dios. Esta gente era la que causaba confusión y criticaban el mensaje. Digo esto, hermanos, porque hoy en día esta palabra se puede usar al inverso. Muchos usan esta palabra para justificar su apostasía y su neutralidad, y dicen: el hermano está criticando. Este contexto es bien diferente. Esta multitud mixta criticaba todo lo de Dios. Esta multitud mixta ponía quejas por todo.
esta multitud mixta era la causante de apostasía, alboroto, desenfreno y oposición para que Israel no llegara a su objetivo, que era la tierra Canaán. Dice, y los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha, y constantemente censuraban de manera en que Moisés los dirigía. Noten que criticaban al siervo de Dios, aunque sabían que como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. El desafecto fue contagioso y pronto cundió por todo el campamento el pleito y la murmuración. Terrible, hermanos. ¿Quiénes provocaron esto? La multitud mixta. El diablo infiltró sus agentes para boicotear, sabotear el mensaje, meter cizaña, meter apostasía en el pueblo de Israel. Terrible, hermanos. Otro ejemplo. Saben, hermanos, que según la Biblia, los falsos profetas se levantan dentro del pueblo. Noten que estoy dando muchos ejemplos para demostrar que todo error, toda apostasía, toda enseñanza falsa, toda persecución se levanta dentro. En este caso vamos a hablar de los falsos profetas. Saben de que los falsos profetas nunca se levantaron fuera del pueblo, sino que dentro. Así que, hermanos, deben de estar viendo allá a otros predicadores, porque esos ya andan perdidos, los que están en Babilonia. Tengamos cuidado, somos tan ingenuos que creemos de que el engaño va a venir de afuera. Negativo. Según la Biblia, los falsos profetas se levantan dentro del pueblo. Vamos a leer la cita donde dice. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante. Noten cómo dice. Cuando se levantara en medio de ti profeta, noten, se levantan en medio del pueblo. Así que deben de estar viendo allá a Luis Toro, a Cash Luna, a esos que se andan levantando allá allá afuera en las iglesias evangélicas diciendo que son profetas y que traen un milagro de Dios. No se confundan, hermanos, esos no son falsos profetas a los que debemos de temerle. Los más peligrosos se levantan dentro del pueblo. Cuando se levantara en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, o sea que sin milagro, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador, porque Jehová vuestro Dios los está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Noten, los falsos profetas se levantan dentro del pueblo. Muchas veces creemos de que el engaño va a venir de afuera, el engaño viene de adentro, porque los peores enemigos están dentro del pueblo. Ahora, vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Otra cita que demuestra que los falsos maestros y los falsos profetas más peligrosos son los que se levantan dentro. Así que en lugar de estar viendo solamente para allá afuera, es hora que veamos para acá adentro, porque eso enseña la Biblia. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Noten, está hablándole a la iglesia Pedro. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y noten, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea que siempre hay gente que es engañada, la mayoría, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Noten, dentro de vosotros, o sea, los falsos profetas, los falsos maestros se levantan dentro del pueblo, así que debemos de estar alerta. Hermanos, ¿cómo es posible que podamos obviar y pasar por alto estos mensajes? Muchos dicen, hermanos, predique el evangelio, predique de Cristo. Hermanos, ¿acaso esto no es predicar de Cristo? Este es un mensaje de Cristo porque es un mensaje de amonestación y de alerta. Que tengamos cuidado porque los peores enemigos del pueblo están dentro. ¿Y qué diríamos, hermanos, de los ancianos apóstatas? Ancianos, tenga cuidado. Tenga cuidado con sus ancianos, vigile a sus ancianos, porque la apostasía también se levanta en los ancianos. ¿Dónde dice eso? Hechos 20,
28 al 30. Hechos 20, 28 al 30 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, Pablo está hablándole aquí a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Dónde? En medio de vosotros, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, no siga ciega a los hombres. Tenga cuidado, va a ser engañado si es que aún no ha sido engañado. Dice aquí Pablo, está hablando aquí Pablo, que de vosotros mismos se levantarán hombres, falsos maestros, porque los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro. Los lobos rapaces están dentro, no fuera. Interesante. Noten cómo dice esta cita, hablando de los ancianos apóstatas dentro del pueblo. Es cierto, hermanos, así como hay ancianos ejemplares, ancianos celosos en la verdad, ancianos celosos en el evangelio, ancianos consagrados, también hay ancianos apóstatas. En la viña del Señor hay de todo. Por lo tanto, debemos de estar alerta, dice la Biblia. Esta cita es reveladora. Obreros Evangélicos, página 454, párrafo 2 dice: en muchos lugares encontramos hombres que han sido colocados apresuradamente en posiciones de responsabilidad como ancianos de iglesia, cuando no estaban calificados para ocupar semejante puesto. No saben gobernarse a sí mismos. Su influencia no es buena. La iglesia está continuamente en dificultades como consecuencia del carácter deficiente de estos dirigentes. Se le impuso las manos con demasiada ligereza. Y dice la cita: los ministros de Dios deben de ser hombres de buena reputación, capaces de dirigir discretamente sus intereses, después despertarlo. Necesitamos grandemente hombres competentes que reporten honor en vez de deshonor a la causa que representan, porque los falsos maestros, la apostasía, el error, se levanta en medio del liderazgo. Lo dice Pablo, no yo. Ahora, ¿qué diríamos, hermanos, de lo que dijo Cristo? Los enemigos de los siervos de Dios, los enemigos están en la casa. Noten lo que dice Miqueas 7, 5 al 6. Los enemigos están dentro de la casa. Eso enfatiza la Biblia. Noten Miqueas 7, 5 al 6 dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate. O sea que está hablando hasta de la esposa, de la mujer. Terrible, hermanos. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Terrible, hermanos. Los enemigos del pueblo de Dios están dentro. Terrible. Cristo citó esta cita de Miqueas en Mateo 10, 35 al 36. Mateo 10, 35 al 36 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y al hijo contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Quieren más evidencia, hermanos? Estas citas son más que claras, porque los peores enemigos están dentro del pueblo. La persecución se va a levantar dentro, la oposición va a venir dentro del pueblo de Dios. Noten esta cita, la Review Herald del 20 de diciembre de 1898. Cuando venga la persecución, estos enemigos van a ser los peores secuaces que se van a unir con el papado para perseguir al pueblo de Dios, dice esta cita. Review Herald del 20 de diciembre de 1898 dice: los que apostaten durante el tiempo de dificultad darán falso testimonio, traicionarán a sus hermanos,
para asegurar su propia seguridad, revelarán el lugar donde se ocultan sus hermanos. ¿Noten quiénes van a perseguir? Los hermanos. Y así pondrán a los lobos sobre sus huellas cuando venga la persecución, el tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Noten esta otra cita. Spalding Megan, colección, página 1. Son libros que están en inglés del NSY, pero están traducidos. Dice así: yo vi que la iglesia nominal, se refiere a la iglesia católica, y los adventistas nominales se refiere a los adventistas que rechazaron el mensaje proclamado por Guillermo Miller en la década de 1843 y 1844. Esta es la explicación original de la cita cuando se habla de adventistas nominales. Pero la palabra nominal significa que son solamente nombres. Se puede aplicar a aquellos adventistas que solamente son de nombre, pero que no son genuinos dentro de la iglesia. La cita se puede usar como una doble referencia. Se le conoce como doble aplicación, una aplicación homilética de la cita. Hago esta aclaración para que no vaya a haber una confusión y vayan a salir diciendo ahí a alguien: esa cita se refiere a esto. Lo sabemos perfectamente bien, conocemos la historia y el contexto de cada cita. Pero es interesante lo que dice la cita. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos. ¿Quién era Judas? Judas era el círculo de los 12. ¿Y quién entregó a Jesús? Uno de los 12. Terrible, hermano. Nos entregarán como Judas a los católicos para obtener la influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiarán a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo. Traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, a aquellos que guardan el sábado y desprecian el domingo. Noten cómo Judas nos traicionarán a sus hermanos y nos entregarán a los católicos. Terrible, hermanos. Esta cita que voy a leer es reveladora. La quise dar por último porque la persecución de parte de nuestros hermanos va a ser terrible. Muchos hermanos que se gozaron aquí en el pueblo de Dios van a retractarse de la verdad, van a ir a Babilonia y se van a tornar en grandes perseguidores, nuestros propios hermanos. Por eso, hermanos, hay que cuidarnos. La Biblia dice: cuida tu lugar, persevera hasta el final. Pablo dijo: pongo mi cuerpo a servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado yo mismo. El apóstol Pablo temblaba por su salvación. Cuidemos nuestra corona, porque si apostatamos, vamos a tornarnos en perseguidores de nuestros hermanos. ¿Dónde dice eso? Conflicto de los siglos, página 593, párrafo 4, dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o sea, que profesaban ser adventistas, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de un mismo espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento, cuidado a quien sigue, hermanos. No anden idolatrando a predicadores, no idolatren a nadie, ni al hermano Rafael, no lo idolatren. Noten cómo dice, esto es bien interesante: hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a almas, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante tribunales para responder por su fe, estos apóstatas, la palabra apóstata es alguien que estuvo una vez en la fe, en el pueblo de Dios, pero la abandonó y se volvió enemigo. Aquí dice, estos apóstatas, dice, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes
e insinuaciones. Hermanos, no cabe duda que Satanás es un enemigo astuto, que lo que busca es destruir al pueblo de Dios y lo hace desde adentro. Hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hay dos cosas que debemos de hacer, y es cuidarnos, perseverar hasta que Jesús venga, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La otra que debemos de hacer es, cuando veamos que se levanta un falso profeta o un falso maestro, pongámonos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. No tengamos miedo por defender la verdad, no importa, hermanos, quién sea, porque nuestro galardón está cerca. Seamos como Cristo y los apóstoles, que siempre se mantuvieron de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Hermanos y amigos, espero que este estudio te haya servido para que crezcamos en conocimiento, y no solamente eso, que nos podamos preparar, que cada día podamos depender de Cristo y su palabra, que cada día podamos consagrar nuestra vida y mirar a Cristo y su palabra, no mirar a los hombres, porque si miramos a los hombres vamos a ser descarriados. Dios te bendiga, hermanos, y gracias porque eres parte de esta comunidad, gracias porque escuchas esta clase de temas. Yo sé que te van a servir para que puedas crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios viniendo de rodillas. Oremos, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste conocer tu palabra. Gracias por esta información que nos diste. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tu iglesia, cuida a tu iglesia. Hemos descubierto que los peores enemigos están dentro. Satanás es un enemigo astuto que busca a quien devorar. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Aparta todo mal de nosotros y que podamos siempre estar de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Espero que hayan aprendido y puedan estos temas asimilarlos y anotarlos y poder corroborarlos para ver si son ciertos o no. Gracias a Dios por este privilegio que nos dio. Así que Dios me los bendiga.